Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Comienza Asturias al Día, hoy es jueves 22 de mayo. Conocíamos esta semana unos datos en torno a las listas de espera en la sanidad. El SESPA hacía públicos estos datos en los que habla de 448 pacientes, una reducción de 448 pacientes con respecto al mes de marzo y en 1.681 si nos remontamos a abril de 2024. Hoy queremos poner argumentos y opiniones a estas cifras y ya me acompaña en el estudio Jorge Pardo, que es representante de Izquierda Unida Convocatoria por Asturias, Carolina López, diputada de Vox en la Junta General, Beatriz Polledo, diputada del Partido Popular en la Junta, y Fernando Lastra, ex senador del Partido Socialista. El mes pasado se cerraba con 22.017 pacientes en lista de espera para una operación, lo que supone 448 menos que en marzo, y 1.681 por debajo de abril de 2024, con una reducción del 7%. Dicen desde el SESPA que la mejora es especialmente significativa para que las esperas más prolongadas. En la comparación interanual, los registros de pacientes que aguardan más de 180 días se han reducido un 15,3%, de modo que en estos momentos hay 297 personas en esa situación. Por otra parte, un total de 1.192 pacientes esperan entre 3 y 6 meses, un 16,5% menos que en abril de 2024. Otro dato que aporta el SESPA dice que el tiempo medio de demora se sitúa en 81 días, lo que representa una disminución de 2 días respecto a marzo y de 4,4 en comparación con abril del año pasado. Si hablamos y vemos los datos de las consultas hospitalarias, el Servicio de Salud efectuó en abril 160.071 consultas, lo que ha permitido reducir la lista de espera a 104.667 pacientes, 8.458 menos que en abril de 2024. Y otro dato que aporta el Servicio de Salud tiene que ver con las pruebas diagnósticas y técnicas pendientes, que también, según los datos que maneja el SESPA, experimenta una reducción significativa con 6.671 menos que hace un año. Además, en la comparativa interanual, la demora media mejora en todas las técnicas. En todos los casos se sitúa por debajo de los 66 días. Es el asunto que vamos a tratar hoy con nuestros invitados, a quienes saludamos ya en cuestión de segundos. Asturias al Día, con Roberto Pato. Y con Amor Argüelles en el control de sonido, en la realización técnica del programa, en la realización técnica de Asturias al Día, saludamos a Jorge Pardo. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buenos días, encantado de estar aquí. Muchas gracias. Carolina López, ¿qué tal, Carolina? ¿Cómo estás? Buenos días. Muchas gracias. Beatriz Polledo, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias. Buenos días. Y Fernando Lastra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, Fernando, son buenos datos estos que acabamos de comentar, que ha divulgado esta misma semana el Servicio de Salud del Principado. ¿Qué fotografía trasladan estos datos? Los datos son objetivamente buenos. Quiero decir que una reducción del impacto numérico, estamos hablando de magnitudes medibles de esta naturaleza respecto al mes anterior y respecto al mismo mes de referencia del año anterior, las reducciones que acabas de mencionar, y que evito repetir en miles o en cientos, es un dato objetivamente bueno. Es decir, el objetivo de cualquier sistema de salud que tiene de manera consustancial a su propia existencia, dado su carácter universal y de atención generalizada, una espera lógica, es reducirla. Ir reduciendo, dando las posibilidades a los ciudadanos de que sus tiempos de demora para las consultas, en este caso para las intervenciones quirúrgicas, sea menor. Por lo tanto, todo lo que conduce a reducir el número de jornadas que tienen que esperar los ciudadanos para recibir asistencia es un dato objetivamente bueno. Lo que nos pone ante supongo que la necesidad o la conveniencia, por nuestra parte, de analizar cuáles son las razones de estas mejoras. Se obedecen a razones de gestión, de incremento de medios materiales y humanos, de optimización de recursos, la viabilidad de los planes funcionales, y eso es lo que creo que
que debe concentrar nuestra atención, saber exactamente cómo funciona el sistema y cuáles son las vías de mejora que tienen para poder analizar estos datos a la luz de lo que proyectan hacia el futuro. El objetivo es que con medios limitados, con una sanidad universal y con una atención generalizada y una población envejecida como la asturiana, es un dato extraordinariamente positivo. Creo que eso es indiscutible. Beatriz Polledo, bueno, ¿qué te dicen a ti esos datos? Bueno, me dicen muchas cosas, depende de con qué se compare y hay mucho que analizar detrás de unos datos, que todo lo que sea reducir tiempos de espera, todo lo que sea reducir listas de espera, lógicamente es un buen dato. Ahora, claro, ese dato debe mantenerse en el tiempo y a futuro debe seguir rebajándose las listas de espera sanitarias. ¿Y por qué digo esto? Porque a priori es un buen dato, pero tenemos que hacer un poco de retrospectiva y ver cómo estaban las listas de espera. Pues hemos tenido una pandemia en el medio, eso también ha impactado, no lo podemos obviar, pero bueno, esa pandemia creo que ya está superada y hay que echar un poco la vista atrás, porque yo me acuerdo ya en el 2019, por poner referencia a lo que es el mandato de este gobierno Barbón, ya las listas de espera eran una preocupación para todos los asturianos, ya lo eran en aquel momento. Y claro, si analizamos los datos de aquel momento a cómo estamos ahora, pues los datos son bastante preocupantes al día de hoy, aunque haya habido alguna mejora. ¿Por qué digo esto? Porque si nos vamos a los datos, y de datos hemos hablado ahora al principio, has leído tú, Roberto, esos datos, esa mejoría, que como digo debe mantenerse, porque claro, en el 2019, por ir a la referencia de cuándo entró el gobierno del señor Barbón, pues si cogemos el monto total de las listas de espera, por ir al trazo gordo, porque si no nos perderíamos, porque bueno, analizar estas listas de espera que se publican es complicado, no necesita un análisis exhaustivo, pero yendo a lo mollar, a lo gordo, pues en el 2019, tanto en consulta para ver al especialista, esa primera consulta, si sumamos listas de espera quirúrgicas y si sumamos pruebas diagnósticas, colonoscopias, mamografía, un poco lo que está en ese decreto de espera, pues estábamos hablando de que había 100.300 asturianos en lista de espera. A día de hoy, abril de este 2025, que es el último dato, hay 159.337 asturianos en lista de espera. Estamos hablando de un 58% más que se ha incrementado la lista de espera si cogemos todo este periodo. Insisto, en el 2019 ya había debate del aumento de las listas de espera, que es verdad que en el 2019, si te vas ya a más años atrás, ya bueno, me parece ya ir un poco demasiado atrás, pero eran mejores, han empeorado y bueno, el dato está ahí. En 2019, 100.000 asturianos en la lista de espera, 2025, 159.337, incremento de un 58%. Dejo este dato ahí porque hay mucho por hacer y claro, esa reducción va a un ritmo bastante, yo creo que bastante lento, para llegar a donde evidentemente no vamos a buscar la panacea y que haya listas de espera cero, que sería, pero bueno, entre eso y lo que tenemos queda muchísimo trabajo por hacer y bueno, hay que poner soluciones encima de la mesa, que el Partido Popular las ha puesto y bueno, eso sería para la segunda intervención, que sería un poco el debate, ¿no?, de qué hay que hacer para reducir estas listas. Perfecto, muchas gracias, Beatriz. Carolina, ¿qué te dicen a ti? Bueno, a ver, la sanidad, la salud es algo principal, básico, fundamental para cualquier persona, ¿no? Y venir aquí y decir que los datos son extraordinariamente positivos, como ha dicho Fernando Lastra, datos objetivamente buenos, me parece de absoluta vergüenza, cuando hay miles de asturianos
Acércate al micro, por favor. Perdón, Que miles de No, asturianos... deja que se aleje, por Dios. miles... No, que tiene que Eso es llegar lo que- bien. eso es lo que te Tiene gustaría, llegar, Fernando. el oyente tiene que llegar bien. Ah, pues por eso, sí. Hay Por miles eso lo corregimos, claro. Hay miles de asturianos que no están siendo atendidos como y cuando necesitan, ¿no? Las salas, sobre todo los centros de salud de las zonas rurales, están completamente desatendidos. Los pacientes tienen que esperar muchísimo tiempo para ser atendidos en primera consulta. Y un poco lo que decía Beatriz, claro, los datos no se puede comparar los que nos interesan. Hay que mirar realmente cómo está la situación de la sanidad asturiana, que está auténticamente colapsada, tanto los profesionales sanitarios que no pueden más, los pacientes que no son atendidos, no funciona absolutamente nada bien. Y claro, hay que comparar los datos del 2019, antes de que entrara Barbón a la presidencia. Había menos listas de espera. En quirúrgica había en diciembre del 19 19.326 pacientes. A día de hoy estamos en 22.017. Hay más listas de espera para operaciones quirúrgicas. En consultas con especialistas ocurre exactamente lo mismo. Hay 104.677 pacientes esperando a día de hoy frente a los 71.036 que había en diciembre del 19. Entonces, los datos no son extraordinariamente buenos. Eso es vergonzoso, Fernando, que diga usted eso cuando hay miles de pacientes esperando, que estamos hablando de salud. Estamos hablando de lo más importante de una persona, porque sin salud no hay nada. Entonces es de auténtica vergüenza, de verdad, es que tenemos miles de problemas. La atención primaria es un auténtico caos. Hay protestas en varios centros de salud, protagonizados tanto por usuarios como por profesionales. Hay falta de médicos, falta de especialistas, problemas en la contratación. Hay más de 300 plazas que no han sido cubiertas, retrasos en la construcción de las infraestructuras comprometidas. Y no hay soluciones, solo hay planes y anuncios, mientras que al final los problemas crecen, sobre todo, como digo antes, en las salas y en las zonas rurales. Eso es lo que tenemos con el gobierno socialista. Jorge Pardo. Bueno, yo creo que esta noticia ofrece tres perspectivas de análisis, ¿no? La del vaso medio lleno, la del que es un planteamiento, digamos, positivo, esperanzador, la del vaso medio vacío, que pone, digamos, peros en el análisis, y luego negar la existencia de vaso alguno, que es lo que yo creo que las tres perspectivas se han planteado aquí a la hora de analizar la noticia. Yo soy moderadamente optimista en relación con los datos de reducción de la lista de espera. Bueno, para poder analizar esos datos tenemos que ver dos cosas. En primer lugar, que hay objetivamente una reducción respecto de unos datos malos. No nos olvidemos de eso. Pero esos datos de los que partíamos, que son malos, se están mejorando. A partir de un plan que se ha abordado desde la Consejería de Salud, precisamente para lograr ese objetivo. Por tanto, es cierto, partíamos de datos malos y es cierto que esos datos se están mejorando. Y además que se trata de una mejora que se nota mes a mes, es decir, es una mejora que comparativamente de año a año ha mejorado y el mes del mes anterior a este también ha mejorado, lo cual significa que esa mejora es progresiva, lo cual nos genera una cierta sensación de esperanza en que esa mejora va a tener continuidad a partir de esa puesta en marcha de esos planes. Ahora bien, no podemos negar la evidencia, que los datos de partida son malos y que además las condiciones también son malas. ¿Por qué? Bueno, porque llevamos asistiendo a un deterioro de nuestro sistema sanitario desde el año 2011 como consecuencia de las medidas que se implementan en función de la crisis de aquella época. Esa situación se agrava a partir de la pandemia. Y además tenemos una sociedad cada día más envejecida y, por tanto, más demandante de recursos sanitarios. Todo eso son circunstancias que hay que poner encima de la mesa para entender los retos a los que nos enfrentamos. Y esos retos, además, implican necesariamente siempre un incremento de recursos. No se puede hacer lo mismo, no se puede hacer más con lo que tienes. Tienes que poner más encima de la mesa, sobre todo cuando tenemos problemas efectivamente estructurales, como los que acabo de decir, y otro que no es menor,
que es la ausencia de profesionales, que requieren tiempo para poder ser formados. Con todas esas cuestiones que estoy poniendo encima de la mesa, los datos son razonablemente buenos y además esperanzadores. Eso es porque lo que ponen de manifiesto es que los planes que ha puesto en marcha la Consejería desde el inicio de esta legislatura parece que están dando frutos, al menos de momento. Bien, Fernando. Bueno, yo tengo por costumbre contestar a lo que se pregunta. La pregunta que inició esta discusión, otra cosa es a dónde haya derivado la discusión o a dónde derive, la pregunta es, ¿estos datos son buenos? Esa fue la pregunta, ¿verdad? En relación a una lista de espera que es una situación negativa. ¿Y son buenos? Los datos ¿Son buenos estos datos de verdad? Perdón, déjeme argumentar a mí lo mío, usted argumente lo suyo. Los datos son buenos en relación a la reducción de la lista de espera del mes pasado y del año pasado. Ahora bien, el enfoque estructural del combate con las listas de espera, con los tiempos de demora, con el funcionamiento del sistema, es más complejo. Y la situación, incluso la foto fija que trasladan los datos hoy en relación al mes pasado y al año pasado, también necesita incorporar las situaciones que afectan al funcionamiento del sistema. No ha pasado nada. Desde que está en marcha el plan 2019-2030, no ha pasado nada a partir del 2019 que haya afectado al sistema de salud asturiano, español e internacional. Sí, una pandemia. No y con la excusa de la pandemia vamos a estar décadas, pero una pandemia no tiene ningún impacto sobre un sistema sanitario, sobre el que sea, en cualquier país. No la tiene, podemos negarla. Eso es sobre innegable. Un sistema sanitario ya sé que es innegable, pero deficiente. Parece ser que no, que sí, que es negable. No, es innegable, pero ya ha pasado mucho tiempo. No, que ya lo sé, pero también ha pasado mucho tiempo desde los recortes de 2013 del gobierno del señor Rajoy y todavía no nos hemos recuperado. Ya, pero bueno, en relación ahí quisiera... Sí, pero si me dejas acabar, entonces... ¿Qué país recibimos? Es que si nos vamos a los recortes... Ah, claro. No, claro, es que estábamos intervenidos porque Zapatero dejó esto como Nerial. Entonces, había que tomar medidas que nos imponían desde Europa. La crisis de la subprime la generó Zapatero. Fernando, pero perdón, déjeme hablar. Termina el argumento. Ahora bien, a la prehistoria, pues sí, claro. No, la prehistoria es que estábamos hablando de los datos del mes de abril, y alguien dijo, oiga, los que eran malos, venimos del año 19 que eran muy malos. Pero entonces, así que yo no puedo... Si eran muy malos, pero eran mucho mejores. Yo no puedo remitirme a los impactos que tiene en el sistema, la falta de médicos, la falta de inversión, los recortes que han tenido que ir siendo superados y convirtiendo a Asturias en la comunidad, exceptuando las comunidades forales, más inversora de España en su sistema de salud, la que más invierte. ¿Eso es motivo de otra crítica? Claro, invertir mucho es un motivo de crítica para los que no quieren invertir y que quieren privatizar, pero para los que queremos defender un sistema público de salud, la inversión es fundamental. Sí. Fernando, vamos a ver. Lo que no se puede ser es jugar con este discurso de populista. Porque me lo han permitido los micrófonos de la RTPA y hay oyentes que esperan que lo diga. Puedes jugar y puedes seguir riéndote de los oyentes. Eso, por supuesto, nadie lo quita. Pero excusa la pandemia, excusa los recortes, excusa. Esas son las excusas que acabas de poner ahora. Asturias, y siempre alardeáis de ello, es la provincia, la región que más gasta en sanidad por habitante. La que más gasta. Eso, alardeáis de ello todos los días. Pero en cambio tenemos una sanidad peor que en otras regiones que gastan menos. ¿Por qué? Porque hay un problema de gestión. ¿Cuáles, por ejemplo? Es un problema de gestión, Fernando. De gestión, porque tenemos listas de espera igual o superiores a otras regiones que gastan menos. Tenemos los centros de salud o la atención primaria también desbordada, igual que en otras regiones que gastan menos. Entonces, deja de poner excusas baratas para intentar defenderos. ¿La sanidad pública en Asturias funciona bien? No funciona bien. No funciona bien. Y de hecho, muchísimos asturianos están obligados a sacarse un seguro privado. Muchos asturianos han tenido que optar por la atención privada, por la falta de atención en la sanidad pública.
porque la gestión del Partido Socialista ha sido nefasta en la sanidad. Alardeáis de que miráis por los servicios públicos, pero realmente no invertís en los servicios públicos. Y eso es así. Mira cómo está la sanidad. Y si nos vamos a educación, a las carreteras y demás servicios públicos, igual o peor. Con lo cual, no vengas aquí con el discurso barato y demagógico, porque no sirve. No es y basta ya de... No estoy ofendiendo, estoy diciendo... No estoy ofendiendo, estoy diciendo la realidad. Si tú te sientes ofendido es un problema tuyo. Por ese tipo a mí de lo que no me no gusta, resulta nada agradable. a mí lo que que no te resulte agradables no es mi problema. A mí lo que no me gusta y lo que no me resulta agradable es que os estéis continuamente riendo de los asturianos, que los estéis acribillando a impuestos para no destinar a lo verdaderamente importante, que es a gestionar adecuadamente la sanidad. Pero en cambio sí hay dinero para la lingua, 104 profesores para lingua que se van a contratar de manera inmediata, pero ¿cuántos profesionales sanitarios vais a contratar este año? 90. Esa es la prioridad del gobierno. Beatriz. Bueno, es que este es un tema tan complejo que vamos a intentar, en primer lugar, cuando faltan argumentos es cuando hay que retrotraerse a la crisis. Yo al final vas al Parlamento y sale Rajoy cada 2 por 3. ¿No hay argumento? No, la culpa es de Rajoy, los recortes de Rajoy. Entonces llega un momento, hay que ser serios. Hay que ser serios, ¿por qué? Porque el Partido Socialista lleva gobernando en España 7 años. Yo creo que ya ha habido tiempo de, si algo se hizo tan mal, haberlo revertido. Entonces no podemos estar todo el día con el mismo soniquete, que ya no se lo cree nadie. Y luego, claro, es que en Asturias las competencias de sanidad están transferidas también. También se podía haber hecho... yo no sé cómo acaba siempre Rajoy siendo el culpable de todo. Bueno, menos mal que el hombre pasó a mejor vida, pero es que es como el comodín del público. Cuando no hay argumento, venga, ya está ahí... el señor Rajoy ¿Qué es eso de pasar a mejor vida? Jubilarse. No, bueno, ir a su profesión, porque él afortunadamente tenía profesión, y yo creo que además está muy feliz en su profesión. Pero bueno, vamos a vivir ver. mejor entonces. Seguramente sí. Que mejor vida. Seguramente sí. Bueno, lo de mejor vida depende de cómo... Sonaba raro. No es un término peyorativo. Retornó a su profesión, porque hay personas que tienen profesión y la política pues es una etapa de su vida que es como debe ser, y yo entiendo que debe ser así. Pero bueno, son tantas cuestiones las que se han abierto aquí que claro, es que analizar solo las listas de espera en números es complicado, porque detrás de todo eso hay medidas que hay que tomar en base a ese futuro, en donde esas listas de espera, la verdad es que son insostenibles. Estamos hablando de, lo he dicho aquí, 160.000 asturianos están en una lista de espera sanitaria, porque luego hay listas de espera sociosanitarias y de otro tipo, que también podríamos hablar, porque aquí es verdad que destinamos, yo no voy a decir gasto, gastamos, voy a decir invertimos mucho en sanidad. El problema es que no se invierte. No, pero déjame acabar el argumento. Es que no es lo mismo. Entonces, ¿de qué vale ser de las comunidades autónomas en donde vemos que se saca pecho constantemente de que la inversión en sanidad, ¿de qué nos sirve? ¿Para qué? Estos números no acompañan. Inversión y gestión no van de la mano con este gobierno. ¿Por qué? Porque el problema es precisamente cómo gestiona este gobierno la sanidad pública. Una sanidad pública, además, ya salió ahí el toque ya, la privatización. No, aquí nadie habla de privatización. Hay que defender la sanidad pública, por supuesto que sí. Y siempre digo lo mismo, para defender la sanidad pública no hace falta criminalizar a la sanidad privada, que además en momentos tensionados como el que tenemos ahora con las listas de espera, pero ¿qué problema hay en derivar? Porque es que además se deriva y se deriva mucho, pero será mejor apoyarse en un momento como este de este desmadre en las listas de espera, apoyarse y derivar en la sanidad privada. Para eso está, pero eso no está en contra de que defendamos la pública. Claro que sí. Y luego hay otra reflexión que me gustaría en estos tiempos y estas semanas, que se está hablando mucho de fiscalidad, del modelo fiscal, y me llama la atención. Me llama muchísimo la atención. Asturias somos de las comunidades autónomas que más invertimos en políticas sociales, en nuestro estado de bienestar. Oiga, pero ¿y cómo puede ser
que no aguantemos la comparativa con otras comunidades autónomas gobernadas por el PP, donde se pagan menos impuestos y resulta que los médicos, sale una comparativa yo creo que estos días que vi un médico en Murcia hasta 1.000 y pico euros de diferencia salarial retributiva respecto a Asturias. Y es que encima a todos esos que contribuyen a que tengamos unos servicios sociales, un estado del bienestar, los estamos retribuyendo mucho peor que en otras comunidades autónomas. Gobernadas por el PP, por cierto. Bueno, es que la mayoría ahora están gobernadas por el PP, afortunadamente. Pero hablamos de médicos, hablamos de enfermeras, hablamos de profesores. No aguantamos la comparativa. Entonces, yo digo, ¿dónde se van los impuestos de los asturianos? Algo no encaja. Y lo que no encaja, precisamente, es que no se gestionan bien los recursos públicos. Y lo que no encaja es que el gobierno del señor Barbón es incapaz de gestionar, ya no digo el presupuesto, que también, porque los estados, si te vas a la ejecución presupuestaria en infraestructuras, que también, se llevan hablando de nuevas infraestructuras sanitarias, por supuesto, y luego nos vamos a las inversiones y son ridículas. Entonces, lo que no encaja es que este gobierno está absolutamente agotado. Jorge. Bueno, hablaba antes del vaso medio lleno y medio vacío y de la inexistencia de vaso alguno, ¿no? Bueno, yo creo que Beatriz plantea, digamos, la reflexión sobre el vaso medio vacío, es decir, pone de manifiesto las insuficiencias de los datos que acabamos de que estamos analizando. Es legítimo, puesto que, bueno, es cierto. Es decir, la lista de espera sigue siendo una lista de espera demasiado grande. Es verdad. Y es verdad también que los datos de los que veníamos eran datos inaceptables. También es verdad. No muy distintos a los de otras comunidades autónomas. También Discrepo. No muy distintos a las otras comunidades. Depende. Es decir, habría que ver el observatorio de valoración que tienen los ciudadanos respecto a su sistema sanitario en cada una de las comunidades autónomas y veremos que las diferencias no son especialmente grandes y Asturias sigue estando por delante de casi todas ellas. Es decir, hay una relación, una correlación, no puede ser de otra manera entre el esfuerzo inversor y la satisfacción. El problema es que la valoración es bastante peor que era hace unos años. Es bastante peor que era hace unos años. Es decir, y además, mal de muchos, consuelo de tontos. Tampoco a mí me satisface lo que pasa en otras comunidades autónomas. Me preocupa lo que pasa en la mía, fundamentalmente. Ahora bien, tampoco hay que ser tan obtrusos de no entender cuáles son las dificultades que compartimos todos y que no tienen solo que ver con un problema de inversión, que tienen que ver con otros problemas estructurales. La pandemia no fue un problema menor. Y las heridas que ha dejado en el conjunto de los sistemas sanitarios del mundo, tampoco. Cuando un sistema sanitario se deteriora, recuperar esos niveles de confianza y de eficacia también es difícil. No vamos aquí a hablar del pasado, pero el pasado influye. No por nada, pero influye, hay que tenerlo en cuenta. Pero yo sigo insistiendo en el planteamiento esperanzador. Si utilizamos como punto de partida los datos del año 23, que es cuando este gobierno empieza su funcionamiento, este gobierno y la Consejería de Salud, los datos son razonablemente positivos porque implican una mejora. Bueno, vamos por el buen camino. Igual vamos dando pasos cortitos, pero vamos por el buen camino. Y eso no significa que no debamos hablar de los problemas estructurales que hay que enfrentar y que tenemos que enfrentar, Beatriz, entre todos. Porque es verdad que tenemos un problema de falta de profesionales. Es verdad que tenemos un problema de envejecimiento de la población y, por tanto, de mayor demanda de recursos sanitarios. Y eso es un problema estructural que tenemos que afrontar entre todos. Pero bueno, vamos a decir, las cosas están mejorando y todos debemos alegrarnos de que eso sea así. Bien, pues quizás es el momento también de poner sobre la mesa algunas de las medidas que defendéis para tratar de mejorar estos datos. Fernando. Bueno, de todas formas hay algunas cosas que quedan en el aire, como si realmente en Asturias hubiera una especie de demanda desaforada de aseguramiento privado, cuando los datos dicen dónde está siendo muy alta esa demanda de aseguramiento privado, en sanidad, en salud. No es en Asturias.
son en comunidades gobernadas por el Partido Popular. Esos son los datos. Pero aquí hay una contradicción extraordinaria, porque la idea que subyace es que en España todo funciona mal. La sanidad, la educación, se mencionaron estas dos. Pero curiosamente, en las comunidades autónomas gobernadas por el PP, que son la mayoría, todo funciona bien. ¿Cómo es posible que si en las comunidades que tienen las competencias funcione todo bien? No, todo bien, no, en algunas mejor que aquí. Todo bien. Es todo que bien. yo entendí que funcionaban bien, pero Bueno, que eso... en España funcionaban mal. No. Ya, vale. En España funciona mal todo, eso sí. Vamos a abrir esa espita, sí, pero estamos viendo aquí 24 en las horas. comunidades autónomas del PP todo funciona bien. No, hombre, no, todo no. Hombre, pero Ahora, mejor que en Asturias, ahora bien, por supuesto. yo voy a mencionar, porque aquí sobrevuela la idea de que los impactos negativos que tienen los sistemas públicos de provisión de servicios públicos en un momento determinado, producto de los recortes o producto de unas políticas restrictivas o producto de unas políticas privatizadoras, por lo que sea, porque las ha habido, no tienen influencia años después. Pero vamos a hablar de la crisis de 2013. Por ejemplo, en la formación de los ¿Hablamos de la del 2007? No, estoy hablando de los recortes. Sí, la crisis empezó en el 2008, pero los recortes se hicieron expresivos en 2013. ¿En qué, por ejemplo? En la formación de los médicos de primaria, en la formación de los profesionales de enfermería familiar y comunitaria y de medicina. Pero ¿qué herencia nos dejasteis? Es que venir aquí a decir... No, es que hubo recortes... Que además, voy a ponerte un ejemplo. ¿De verdad piensas que alguien llega al gobierno y quiere hacer recortes? ¿De verdad? Depende. Depende no. Es que en este caso... Pregúntale a Donald Trump a ver si llega al gobierno y los quiere hacer. Por supuesto que los quieren hacer. Por supuesto que sí, porque tienen un modelo de gestión distinto. Tienen un modelo de gestión distinto. Pero ¿cuántos millones de euros de facturas de la sanidad se encontró el PP cuando llegó? No me lo niegues. De que Zapatero echase a correr. Los recortes vinieron impuestos por Europa. Ya. Y los recortes tuvieron que hacerse porque no nos quedaba otra. Porque vinieron, España estaba intervenida. Pero es que yo creo que lleváis 7 años gobernando perdona un momento, en España. Los recortes 7 vinieron años impuestos. Ya hubiera dado tiempo a formar. Por Dios. A formar. Termina, Fernando. No, pero si me deja. Todo. Déjale terminar. Bueno, Termina el argumento. Los recortes, Carolina, los recortes vienen impuestos por unas medidas políticas dirigidas al control de la autoridad impuestas por los alemanes, conservadores alemanes y conservadores europeos en Europa. Eso es en Europa. Pero si en Europa el PP y el PSOE vais de la mano. Y lógicamente asumidas por el gobierno de España. Pero que lleváis 7 años, Fernando, 7 años en el gobierno de España. Pero voy a ponerte el ejemplo. Acabo con el ejemplo. Pon el ejemplo y terminas. Luego te doy la palabra. Debido a esos recortes, por ejemplo, se formaban 28 profesionales de enfermería y de medicina comunitaria. Sí, en primaria, Rajoy, 28. Ahora, incluso incorporando a los hospitales de las salas, se forman 62. En ese tiempo se han formado 172 médicos menos en Asturias. 172. Ahora. ¿No tiene nada que ver? ¿Recuperar esto no tiene nada que ver? Y no digo que el sistema sea perfecto, ni que funcione perfectamente, ni extraordinariamente bien, ni nada. Hablamos de que si los datos mejoran es porque tenemos que seguir insistiendo en aquello que funciona, en aquello que es estructural y que hace posible. Y entre ellos está la formación de los profesionales en primaria. Carolina. Fernando, yo aquí, sinceramente... no me digas sinceramente porque sé que no lo vas a hacer. No me lo digas. ¿Puedes respetar el turno de palabra? Yo soy sincera, que no te guste la verdad, eso es otra cosa muy distinta. Porque yo aquí vengo con datos, con datos oficiales. No me digas sinceramente porque de sincero eso tiene tanto como lo mío. Adelante, Carolina. El problema es que yo te vengo aquí con datos sí, claro, y eres incapaz a argumentarme, justificarme que mis datos son erróneos o equivocados. Por tanto, algunos de ellos ni siquiera ¿puedes respetar un poco el turno de palabra? Porque a los demás termina, Carolina, y a mí no me vale. respetas. No sé por qué problema es. Sí, es por un problema muy serio. Pero bueno, sí, un poco de educación, un poco de respeto y menos de soberbia igual venía bien, de vez en cuando.
Los problemas que hay en la sanidad, no se puede decir que los datos son buenos, no es así. El centro de salud de La Corredoria, hasta 3 semanas para conseguir una cita médica. ¿Eso es un buen dato? No, es horrible. Centro de salud de Luarca. Recientemente conocimos que se ha cerrado por falta de profesionales. Solo se atiende en caso de urgencias. ¿Eso es un buen dato? No, horrible. El centro de salud de Mieres, que no le han facilitado la información correcta desde el SESPA, y directamente la Plataforma por la Sanidad Pública del Caudal pues ha empezado a hacer su propia encuesta para tener unos datos y unas estadísticas, porque les están engañando. Los datos no cuadran de las listas de espera y de la atención sanitaria que están recibiendo. En el hospital de Jarrio, un solo cirujano activo de los 7 que integran la plantilla. ¿Eso es un dato bueno? No. En el hospital del Valle del Nalón, en octubre del 24, se estaban dando cita a pacientes para el año 2026. Ese es un buen dato. Octubre del 24, citas para el 2026. Citas de salud, de atención sanitaria. Eso no es un buen dato. Y aquí antes, a colación, os liasteis con los recortes, el problema de Rajoy, el problema... Todos son excusas baratas para no asumir la responsabilidad actual. Claro que hay que hacer recortes, pero ¿sabes dónde hay que hacer recortes? Donde precisamente no quiere hacer recortes ni el Partido Popular ni el Partido Socialista. En el gasto político, en el gasto de asesores, en el gasto de todos los chiringuitos que tenéis montado, que tenéis una red clientelar alrededor vuestra tremenda, que es lo que os da votos, y ese chollo se os va a terminar pronto, que son los sindicatos que callan cuando el gobierno le manda, UGT y comisiones obreras, que no defienden a ningún trabajador. Chiringuitos como La Llingua, millonadas que se van al año en La Llingua, para 4 apesabrados que quieren obligarnos, imponernos a los demás asturianos a hablar la lengua que habéis inventado vosotros. Y dejarnos sin la libertad de que cada asturiano se exprese en la lengua que se ha expresado siempre, que es el español con las derivaciones de cada zona geográfica. Y puedo seguir, chiringuitos LGTBI, Festival de Cine de Avilés, etcétera, etcétera, etcétera. Una cantidad de, en el Niemeyer, una cantidad de, mira, a lo mejor hay otro ahí que lo acabas de decir tú, pero hay una cantidad de despilfarro, millones de dinero público al año que despilfarráis sin ningún sentido, de ningún tipo, mientras que los trabajadores, los autónomos, los empresarios y demás están trabajando deslomados para pagar la cantidad de impuestos que nos imponéis todos los años a los españoles. De vergüenza, Fernando. Beatriz. Bueno, yo por contestar un poco lo que comentaba Fernando, ¿no? Vamos a ver, podemos formar a muchos médicos, podemos formar, esa acusación de los recortes, podríamos formar muchos médicos, pero después de formarlos también hay que saber retenerlos y que nuestra comunidad sea atractiva para que quieran venir aquí a trabajar. Y antes aludía precisamente a cómo igual Asturias hay que plantearse que por las políticas que se están llevando a cabo, en este caso en la gestión sanitaria, pues igual Asturias no es atractiva. ¿Por qué? Retributivamente lo he dicho. En Murcia, en Madrid, en muchas comunidades autónomas Pero los datos no dicen eso. No, bueno, será. Salió una noticia. No dicen eso porque los datos salían en una reunión. En relación a la oferta de MIR, dice otra cosa. Bueno, déjame acabar el argumento. Claro, yo digo, claro, pero si no es verdad, podemos no es verdad. formar a muchos médicos, a muchos, pero luego hay que ser atractivos para que quieran venir a nuestra comunidad autónoma. Y este gobierno va en el sentido contrario. Primero, porque retributivamente salió hace una noticia hace 2 días en la prensa. En Murcia, un médico de familia hasta 1.800 euros más que un asturiano, que un médico asturiano. Primer dato a tener en cuenta. ¿Qué falla? Si somos tan inversores en nuestro sistema sanitario, porque luego somos los que peor retribuimos a los médicos. Primera carga fiscal que tenemos encima para mantener todo lo que tienen ahí. Una sanidad ideologizada, que es lo que tenemos. Esa obsesión con la privada, que la tenemos que tener de apoyo. Hay que defender la pública, sí, pero claro, aquí también hay una cuestión a tener en cuenta para ser atractivos, y es que tenemos la exclusividad
solo en esta comunidad autónoma se penaliza porque un médico por la tarde quiera trabajar en una consulta, solo en esta comunidad autónoma. Hasta 1.000 y pico euros que pierda un médico que quiera compaginar la sanidad pública con la privada. Solo pasa en Asturias. ¿Somos atractivos con estas cuestiones? Pues claro, podemos formar muchísimos médicos, pero luego tenemos que retenerlos aquí y tenemos que hacer que sea Asturias atractiva. Ya no te hablo de las movilidades forzosas, de lo que está pasando en las salas, que nadie quiere ir allí, porque claro, las medidas, decía Roberto Medidas, yo llevo 6 años machaconamente pidiendo que se doten de una vez los puestos de difícil cobertura en las salas. Que se dote, que se incentive. Puede ser de manera con retribución, puede ser pues apoyando la conciliación, puede ser puntuando al que esté allí 3 años para luego poder irse, pero los mantienes ahí 3-4 años y luego se puedan ir haciendo rotaciones. Todo eso está encima de la mesa, pero este gobierno sigue a lo suyo. Entonces, sí, podemos formar muchos médicos, pero luego tenemos que poder atraerlos y retenerlos en Asturias. Y con estas medidas, por esa sanidad ideologizada, a la que además apunta el socio de gobierno, en este caso, pues no ayuda para nada a que seamos atractivos. Entonces, esa es otra reflexión que hay que dejar encima de la mesa. Jorge. Bueno, Beatriz, cuando la culpa no es de Rajoy, es de los comunistas, eso está de los claro. Que gobernáis. Sí, es que gobernáis. Sí, es que yo no puedo tener la misma responsabilidad porque no gobierno que los que estáis aquí que gobernáis. Yo creo que eso es claro. De todas maneras, yo quería, empezando por esto último que estabas comentando, que es el tema de la incentivación, a los profesionales, a los y las profesionales sanitarios, a las salas, la reforma del mapa sanitario, que está a punto de culminarse, va a incidir en esa cuestión. Ya lo dijo varias veces tanto la consejera como los diferentes. Sí, se está en ello. Yo puedo entender tu escepticismo, pero bueno, eso es un juicio de valor. Cambiar unas líneas de un mapa es un juicio, no solamente es cambiar las líneas de un mapa, es establecer una reforma, una modificación organizativa importante, que además era necesaria en función de los cambios sociodemográficos y estructurales de nuestra comunidad autónoma, y además estoy absolutamente convencido de que en el fondo lo apoyáis. Pero de todas maneras, yo quería comentar, vamos a intentar ser un poco rigurosos en cuanto al planteamiento. Cuando de repente se habla de las comunidades autónomas del Partido Popular, es que no tiene nada que ver en cuanto a lo que es la defensa del modelo sanitario público, unas comunidades del PP con otras. Es que también eso hay que... Bueno, es que eso es verdad, es decir, la política sanitaria que se desarrolla, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, bueno, pues hay matices, lógicamente hay cosas que no podemos compartir, pero no tiene nada que ver con la depauperación que se está planteando en Madrid, por ejemplo. Digo, por poner 2 ejemplos de 2 comunidades autónomas del Partido Popular, para que veamos hasta qué punto tenemos que defender o un modelo sanitario público, que es el que estructuralmente hemos defendido siempre todos los partidos democráticos, vosotros también, o cómo hay algunas tentaciones de ir hacia otro modelo que desestructura y que además es esencialmente injusto. Pero en relación con la retribución de los médicos y el planteamiento, digamos, ideologizado que dices tú que hay en esta comunidad autónoma, ese tema podemos entrar a discutirlo, pero no es verdad que un médico del sistema sanitario público asturiano cobre 1.000 euros menos por ejercer la medicina privada. No. Lo que hay es que un médico del sistema sanitario público, por estar en exclusiva en el sistema sanitario público, cobra 1.000 euros más. Bueno, claro. No, es que no es, no, porque lo llevas a otra comunidad y evidentemente lo que pasa es que permíteme, lo que pasa es que un médico que está en el sistema sanitario murciano por estar en exclusiva en el sistema sanitario murciano, cobra solamente 300 euros más, no 1.000, como en Asturias. Es decir, aquí se retribuye la dedicación exclusiva al sistema sanitario público por una apuesta por el modelo sanitario público. No se prohíbe a nadie ejercer la medicina privada, faltaría más, pero se apuesta por lo público y por incentivar y retribuir ese elemento público. Es decir, que si encuentras a un médico murciano que se dedica en exclusiva a lo público, frente a un asturiano, cobra menos. Y ese es un planteamiento de modelo. No es que se retribuya peor. No estoy de acuerdo con ese planteamiento. O sea, para nada. O sea, vamos a ver.
Es que se penaliza al profesional. No se incentiva. No se incentiva, se penaliza. Se penaliza, que es distinto. Esto de la política es todo, vamos, es increíble. ¿Entramos ya en los últimos minutos? No, Venga. es que vamos a ver, hay que dejar claro que aquí en Asturias, un médico que quiera ejercer en la privada, se le penaliza con 1.000 euros menos. No, un médico que ejercese solo en la pública se le gratifica con 1.000 euros más. No es así. Sí, no es así. Porque es un problema Estás dándole la vuelta. No. No, porque lo que se paga es la exclusividad. Un médico en otra comunidad... un médico en otra comunidad autónoma no se le penaliza por ejercer la actividad privada. Sí, un médico en la sanidad pública asturiana se le penaliza con 1.000 y pico euros el que haga ese ejercicio de la sanidad privada. No le demos vueltas y no equivoquemos ni confundamos. Y eso es un motivo más para que Asturias no sea atractivo. Porque luego hay falta de profesionales, porque claro, con estas no hay falta medidas, de profesionales en todas partes. pero, como tú lo sabes, porque es un problema estructural. Pero más en Asturias, no te creas que mucho más en Asturias, porque con estas condiciones y en este ejemplo concreto de la penalización que hay por ejercer la sanidad privada, pues eso espanta a muchos profesionales que quisieran compatibilizar la sanidad pública con la privada. Y lo que hay que hacer es que si un médico quiere compatibilizar, tiene que haber los organismos de control suficientes para que cumpla en la sanidad pública. Ese es otro debate, porque es que muchas veces es que no hace nada en la pública y luego no. Es que tenemos la obligación de que ese médico trabaje en la sanidad pública, y luego si quiere ir a hacer por la tarde una consulta a la privada, puede hacer. Bien. Pero eso, puede hacer. Eso ya sin pasa. Carolina, sí, claro que pasa, pero que lo hace, se le penaliza con 1.000 y pico euros menos. Y eso en otras comunidades autónomas no pasa. A lo que vamos. Eso desincentiva que Asturias sea atractiva para que vengan profesionales sanitarios. Carolina. No solamente es la penalización por poder compatibilizarlo, sino que la carga impositiva a la que nos sometéis a los asturianos, este gobierno, al negarse a deflactar el IRPF, también afecta. Y al final no retenemos ese talento porque van a otras regiones que son más atractivas fiscalmente hablando. Eso es así. Bien traído, Carolina. Eso es así. Esa sería otra medida. Claro. Eso es así. Bueno, aquí está. es que la sanidad Aquí, como no cuesta dinero, no hace falta pagarla con impuestos, ¿verdad? Claro que cuesta dinero. Lo que pasa es que el dinero hay que invertirlo en la sanidad y no en los chiringuitos que antes enumeré unos pocos. Jorge, claro. Todo lo vuestro de alrededor, eso no se recorta. Son chiringuitos. Incluso la democracia es un chiringuito para vosotros. Sí. La habéis convertido en un chiringuito. Claro, por eso queréis acabar con ella. Sí, el dinero público ya lo sabemos, para lucraros vosotros termina, y Carolina, para vuestro beneficio y bienestar partidista. Sí. Eso es así, Jorge. Es lo que habéis hecho durante todos estos años. Mientras que los pobres los últimos españoles, desde el 78, los trabajadores y demás las pasan canutas para poder llegar a final de mes y pagar todo el impuesto que tenéis. O sea, con Franco vivíamos mejor. Que nos obligáis a pagar. Dicho esto, termina, por todos favor, habláis aquí de hay que defender la sanidad pública. Y se queda ahí, en defender. No, lo que hay que es gestionar para tener una sanidad pública. Tanto defender, tantos planes, tanto vamos a hacer, tantos proyectos, tantas reformas y al final no se hace nada. Así no se defiende la sanidad pública. Hay que escuchar a los profesionales y hacer caso a lo que te dicen los profesionales y hacer de una vez las gestiones oportunas para tener una sanidad pública de calidad y no quedarnos siempre en hechos futuribles que se quedan en la nada, como siempre. Fernando. Esto significa que se pueden hacer las cosas por arte de magia. Porque esto no hay que acordar, planificar, negociar. Claro, el debate de ¿Pero cuántos años lleváis negociando? ¿Cuántos años lleváis dialogando? ¿Cuántos años lleváis escuchando sin hacer nada? Y lo que queda, y lo que queda por hablar. Y seguimos. Y los asturianos pasándolo mal, sin atender. Claro, es que Fernando, un poco de respeto. Me llamaste la atención porque te interrumpí antes y resulta que... Ya, bueno, pues, para que veas lo que se siente. Como si Fernando, estos debates hubieran caído del cielo. El tema de la exclusividad de los médicos es nuevo. El tema de la dedicación exclusiva o la dedicación compatible. Pero no lo compartimos. No, ya lo sé, pero claro que aquí hay un debate profundo y de fondo. Ideológico. Y de fondo. Hay otras, no, ideológicos, hay alguno que no lo sea. Bueno, alguno es más objetivo, es menos ideológico. Sí, hombre, claro.
que las ¿Qué es listas la- de espera son malísimas, es Sí, bueno, objetivo, pero no es eso ideológico. no tiene nada que ver con Eso esto. es un dato Sino- impepinable. ¿Qué están que- pidiendo lo- los profesionales lo- sanitarios? Impepinable. ¿Qué están pidiendo los profesionales sanitarios? Depende. Con los que dialogáis, ¿qué piden? Unos piden unas cosas y otros otras. Termina, Fernando. claro. sí. El asunto Claro. el asunto es que los debates no caen del cielo. Y es verdad que hay mucha efervescencia en relación a la discusión sobre el modelo sanitario del futuro. Hace poco se hicieron unas jornadas en el RIDEA, que se han presentado 117 propuestas, que les han interesado bastante a los diputados del PP. Hoy se porque está debatiendo en la Junta, porque precisamente. porque eso. han preguntado por esto, pero realmente hay que ser también bastante honestos intelectualmente a la hora de plantear las cosas, porque el sistema de reforma que se plantea en relación a cambios estructurales, si convertimos el servicio de salud en una agencia, en una estructura de empresa pública, con un consejo de administración decidido por la Junta General, tiene que ver con otra cosa, con el estatuto de los profesionales, porque también se dice en ese informe que tienen que dejar de ser funcionarios. ¿Están ustedes de acuerdo? Y personal estatutario, que tendrían que ser otro tipo de personal laboral con una vinculación diferente con el sistema de salud. ¿Están ustedes de acuerdo con eso? ¿O creen que los debates de modificar el mapa sanitario es un debate sencillo para resolver en 3 días, siendo la única estructura que ha pervivido de comarcalización desde el inicio de la democracia en Asturias, desde la restauración democrática? Ese es el único que ha pervivido, el modelo de la estructura del mapa sanitario, que hay que cambiar, que hay que modificar y que les ha costado a ustedes mucho trabajo meterse en ese debate. Afortunadamente lo han hecho. También es verdad que habrá otras cuestiones relativas como los incentivos, con el tratamiento con las salas, en las que lógicamente estamos abiertos a la discusión. Tienen ustedes su punto de vista y nosotros creemos que se puede discutir. Pero discútanlo todo. Bien, llegamos al final. Mañana en la Junta hablamos precisamente de la reforma del IRPF Sí. con todos los grupos. Carolina López, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Fernando Lastra, muchas gracias. Beatriz Muchas gracias. No Polledo, nos has muchas dado gracias. Conclusiones. Quedaba aquí colgada de la brocha. Así venís otro día, es que ya no hay tiempo para ello. Y Jorge Pardo, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Encantado. Hoy en la entrevista hablamos del sueño. Todos dormimos, unos de una manera, otros de otra, en mejores colchones, en mejores camas, solos, acompañados, en fin, todos dormimos. Es un tema, Marcelino García Noriega, pediatra, es un tema fundamental, Importantísimo. importantísimo. No es un lujo, es una necesidad. Es una necesidad. Dormir. Y Dormir. dormir bien. Y dormir bien. Vale. Y yo creo que de esto tenemos experiencia todos. Sí. Podemos hablar de cómo dormimos y ya con eso ya Claro, hacemos un libro. pero ¿dónde está el límite de dormir bien y dormir mal? Ya, pues yo te diría que como médico Sí. y que hago guardias, duermo mal. No procuro dormir bien, pero sé que he hecho un cálculo para venir aquí. ¿Cuántos días paso yo en el hospital de las guardias que hago, ¿no? Es decir, que, o sea, 5 guardias al mes, más tal, me sale 30 años que llevo, es como si tuviera 5 años de mi vida, 5 años haciendo guardias en el hospital, que supone 24 horas, jornada de 24 Sin horas. dormir. No, bueno, procuras dormir lo que puedas. Lo que pasa es que es un sueño discontinuo. Es decir, que te despiertan a lo largo de la noche. Lo cual es un destroce del sueño. Pero bueno, que vamos a hablar de sueños. Bien, vamos a hablar de ello porque una primera pregunta, claro, como médico te llegarán situaciones a la consulta, pero en la conversación en general, cuando sales a tomar un café, incluso hasta podemos hablar del café también, es algo habitual, ¿no? Que duermo bien, duermo mal. Da la sensación que en los últimos tiempos, en esta sociedad actual, parece que tenemos algún que otro problema con el descanso, incluyendo el sueño. Todo en general. Con la verdad, desconectar. Sí. Es altísimo. Es decir, el porcentaje, si coges las cifras de la gente que duerme mal, hablan de en España sobre 12, 15 millones de personas duermen mal. O sea, las últimas estadísticas te dicen que un 50-60% de las personas duermen mal. Estoy hablando en general, desde niños hasta adultos. Son cifras alarmantes. El tema es cuánta gente consulta por dormir mal, cuántos se enteran que duermen mal, porque si analizamos un poco el tema del sueño, ves que
crees que estás durmiendo bien y no estás durmiendo bien, pero todo depende del descanso, ¿no? Pero el sueño tiene 3 Cs, por decir, que sería la cantidad, calidad y continuidad. Es decir, cantidad. ¿Cuántas horas dormimos? Claro, yo no... yo duermo menos de 7 horas. Claro, ¿y tú crees que estás bien? Sí. ¿Tú, Unos ¿por días qué mejor, crees que otros estás peor. bien? Porque por la mañana te levantas bien. Bien, claro. Sí. A veces cansado, pero bueno, ahí, claro, es de lo que hablamos, ¿no? A Sí. veces igual tengo la sensación de dormir bien, Sí. pero no dormir con calidad. Claro, ¿no? ahí está. Entonces, primero hay un concepto de que parece que si duermes poco es genial. Es decir, un tío que es capaz de dormir 5 horas y está rindiendo es el tope, Si son 5 horas de, el ideal. y si son 5 Pero horas de es calidad, que solo hay un 5% de personas realmente, un 5% a nivel mundial, que pueden dormir 5 horas. Es decir, cuidado, que por eso digo, parece que estamos en... Pero no, porque biológicamente estás diseñado de otra manera. Vamos a ver, vamos a empezar por el sueño. El sueño, hay un ritmo circadiano, es decir, que se guía por lo que es día-noche. Nosotros somos así, es decir, vivimos de día y dormimos de noche. Y luego cada persona tiene un cronotipo, es decir, los cronotipos quiere decir que... ¿Cómo te adaptas tus horas de sueño? En este caso, por ejemplo, hay mucha gente que es alondra, gente mayor y demás, alondra. ¿Qué quiere decir con esto? Que se acuesta como a las 8 o 10 de la noche y se levanta muy temprano, a las 6 de la mañana. Bien, pero esos hay pocos, cuidado. Y luego hay otros que serían los intermedios, que estamos la mayoría, que nos acostamos a lo mejor sobre las 11, 12 y luego te levantas eso a las 7 de la mañana, 7, 8 de la mañana. Ya cumpliste como 7, 8 horas, pero estás en eso. Eso sería la mayoría y sería realmente cómo va tu vida social, porque vamos así. La alondra no tanto porque te levantas demasiado temprano. Y luego están los búhos, que en este caso ahí metemos el grupo de los adolescentes, ¿no? Que es los que se acuestan a la 1, a las 2 de la mañana, o personas con eso, y están preparados para llegar hasta las 10 de la mañana. Cosa que el adolescente ahí falla porque lo despertamos a las 7 de la mañana, ¿no? sí, el ritmo biológico, el ritmo circadiano que mencionas, sí. pero ¿quién lo marca? ¿Lo marca la naturaleza o lo marca el horario laboral? No, el ritmo circadiano es tu ritmo biológico, no te lo puede quitar nadie. Es tú, es un reloj que funciona así, ciclo día-noche. Llega la noche y se te va apagando todo, acumulas una serie de sustancias, por ejemplo, hay una sustancia que se llama adenosina, por decir cualquier nombre, ¿no? La vas acumulando a lo largo del día y esa sustancia llega hacia la noche y empieza, es como que va recargando, tus ojos se te van cerrando, ¿no? ¿Por qué? Porque la tienes que eliminar. Hay que llegar al sueño para eliminarla. Luego, por ejemplo, en el día ciclo-noche, cuando llega la noche, la famosa melatonina, ¿no? La que toma la gente, que no deja de tomar una hormona. Pues la melatonina empieza a abrirse cuando se cierra la oscuridad. Cuando llega la oscuridad, empieza a segregarse. Entonces estás preparado ya para el sueño, ¿no? Esas dos cosas, el problema es que las interferimos. Jugamos para interferirlas. La vida social nos hace interferirlas. Primero, estamos llenos de luces. Las ciudades están llenas de luces. ¿No ves? La noche es luz. ¿Y las casas? Y las casas, todo luz. Con el móvil, porque... ¿Te ¿Cuánta acuerdas? gente lleva el móvil a la habitación, Totalmente. Hablaremos de los móviles, pero te voy a contar otra cosa que es un poco tipo anécdota, y además porque sé que a nosotros nos gusta recordar. Sí. Doctor en Alaska. ¿Te acuerdas de la serie de Doctor en Alaska? Por supuesto que... ¿No te llamaba la de atención? hecho, me parece mal, aprovecho, Sí. que no la repongan. Cuando reponen otras cosas. ¿no? Sí, pues sí. Doctor en Alaska es Doctor en fundamental. Alaska, sí, fue un clásico. ¿Te acuerdas de un Doctor Alaska? Aquellas personas, es que no sé el personaje, pero había un personaje que siempre llevaba una luz encima. Llevaba siempre una pantalla de luz encima. Claro, el ciclo de noche de allí, de Alaska, es un círculo largo. Claro, entonces necesita algún tipo de estímulo en ese sentido para que hablamos del ciclo día-noche, ¿no? Para que no estés constantemente, esté la vigilia, por de alguna manera. Es decir, que eleves a lo mejor alguna hormona que te mantenga en vigilia, como puede ser el cortisol y demás. Bien, era la anécdota que nos querías contar y pasamos a los móviles. Luego tengo alguna pregunta más. Cuéntame. Quiero decir, porque es
bueno, es habitual. Claro. Yo no tengo un porcentaje de gente que hace esto, ¿no? Pero por lo que escuchas, Sí. o en la vida diaria, mucha gente lleva su móvil a la habitación. Bueno, es que lo utilizo de despertador. Bueno, vale, pero... El primer error es utilizar el móvil como despertador, y que reconozco que yo lo hago, quiero decirte. Claro, aquí no vengo aquí de Vale, salvador del yo no mundo lo hago. mundial. Yo no. tengo otra luz, pero no es de móvil. Pero sí es verdad, sí utilizo y adecuo que no sea un despertador, sino una música como que va en progreso, ¿no? Subiendo el tono y demás, y con poco yo incluso llegué a tener un despertador de luz, porque los hay despertadores de luz. Sí. Pero a mí con muy poquita luz me despierta. No necesita que sea una luz que va en progresivo, pero también hay que buscar un poco lo fisiológico, porque lo más... Vamos a ver, nadie pone un despertador para comer. El comer es algo fisiológico, pero no te pones un despertador para comer. Pero mira por dónde, para dormir sí. Nos ponemos un despertador que a veces te pega ese susto o ese tipo de cosas, ¿no? Claro. Es decir, los móviles es un estímulo. No se da cuenta la gente, y sobre todo, digo, no voy a echarle la culpa a los adolescentes, porque parece que siempre hablamos de adolescentes y que las pantallas. Si los culpables, la mayoría somos los padres, que encima manejamos las pantallas a todas horas. No podemos vivir sin ellos, pero como es el adolescente, hay que ir a por él. Bueno, en este caso, la pantalla es lo peor que hay. ¿Por qué? Porque te mantiene en vigilia totalmente. Me refiero móvil o tener una tele. Una tele, mismo en la habitación, claro. Cuando viene a consulta y que tengan los niños ya tele en la habitación, bueno, es un chollo tener ya tele en la habitación. Bueno, antes te castigaban para ir a la habitación, ahora ir a la habitación lo tienes todo. Encima tienes eso que te está estimulando. Y encima no lo puedes controlar. Porque cuando estás en la consulta, además lo dicen todo claramente. No puedo dormir. ¿Y qué haces si no puedes dormir? Ellos mismos, ¿no? Porque ya ellos tienen la adolescencia en sí tiene un retraso de fase. Tarda más en dormirse. Pero ¿qué pasa con tardar más en dormirse? Que ponen estímulos, como puede ser la pantallita, porque ya no los controlan ni los padres, y encima tienen la tele. ¿Y la tele con qué? Con Netflix y todas estas cosas. ¿Y qué Netflix en qué se basa? En que tú no duermas. Lo que quiere Netflix y todos los prime time que tenemos a última hora, que todos estos programas de televisión, es que tú no duermas. Si están aprovechando el que no duermas. Y encima te mantienen excitado. Tienes dos cosas, eso, que te mantiene muy excitado, muy activo, y luego las pantallas, que son pantallas azules. Ojo, ya verás como dentro de unos años, sé por qué lo están experimentando, las pantallas de los móviles van a tener otra fase de luz. Si tenemos el modo noche, no te fijas el modo noche que tenemos, pero ya están creando móviles para que tengan como una luz más tipo infrarrojo, ¿sabes? Para que llegues a eso, porque saben que eso va a vender de alguna manera, ¿no? Claro. Bien, dormir bien, dormir con calidad. Quiero preguntarte por las personas que ya admiten y que incluso van a una consulta, van al médico, porque duermen mal. Sí. Y aparece la pastilla. Sí. Alarmante. Ya sabes que cuando vengo reviso un poco todo y las estadísticas son alucinantes. Pasan de año en año. Yo me acuerdo ya de cuando trabajaba en el centro de salud, de hace más de 20 años, cuando teníamos un problema con los hipnóticos, y que es que sigue habiendo. Es decir, hemos triplicado, y además con el tema de la pandemia y demás, en cuestión de 15 años hemos triplicado el uso pasamos de un 3,7 a estamos ahora a un 10% de uso de hipnóticos a nivel nacional, estoy hablando. Y luego hay una franja de edad de 55 a 65 años que estamos hablando del 21%. En millones de pastillas es una barbaridad. Vale más no pensarlo. Vale más no decir la cifra, ¿no? Pero es que muchas de estas cosas no se necesitan. Ese es el problema, que tiramos de la pastilla. ¿Qué le dices a una persona para que no utilice la pastilla? ¿Qué recomendaciones nos puedes decir? Claro, yo sé que hay una parte médica que entiendo que es difícil, en el sentido de que necesitas tiempo, porque hay que hacer una buena historia de cómo duermes, ¿no? Una historia ambiental. Sí, porque todo, ¿no? es vital. Mira, por ejemplo, estados de ansiedad. Al final el insomnio es un síntoma, no es una enfermedad. Te está diciendo que algo va mal. No sé lo que va mal, pero algo va mal. Entonces hay que investigar qué es lo que estaba mal, por ejemplo, ¿no? Mira, hay mucha gente que no se entera que tiene SAOS. SAOS, ¿sabes lo que es SAOS? No, son las apneas del sueño. Bien. Los roncadores. ¿Cuántos roncadores hay? Uf.
Yo diría que somos todos. Por miles, porque además encuentras, si tu padre ronca, alguien ronca, sí. Los niños roncan, cuidado que los niños también, sobre todo cuando tienen esas adenoides, lo que hablan de las adenoides, ¿no? Las vegetaciones, famosas vegetaciones, hay mucho que ronca. El problema es luego detectar, por ejemplo, la apnea del sueño. Tú cuando roncas no te enteras, duermes y no sabes si tienes apnea de sueño. Pero una de las cosas son que la apnea es que hace... Y queda parado y está ahí esos segundos que dices tú, uy, ¿qué le pasa a este? Que no. Bien, pues hay gente que lo hace y cuidado, que lo hacen, llegan a hacerlo hasta 100 veces en una noche. Es una barbaridad. Eso que repercute en la persona que por la mañana se levanta súper cansada, le cuesta muchísimo, está como súper dormida, empieza a tener problemas de memoria, todo este tipo de cosas. Y lo minimizamos totalmente. Mira, una de las cosas que minimizamos. ¿Y tiene solución? Lo bueno es que tiene solución en este sentido. Bueno, puede haber algunos aparatos, podemos llegar a la fase final, que sería poner la CPAP, ese respirador que se pone para que ellos gestionen la respiración. Es una cosa de ellas. El más frecuente de todos es el insomnio. El insomnio es la patología más frecuente, pero hay que estudiarla, hay que ver realmente, porque al final mucho es nuestra vida lo que nos condiciona el que dormimos mal. Es decir, las preocupaciones, las angustias, toda la ansiedad que llevamos encima, todo eso lo llevas. Eso, es decir, claro, que va con nosotros a la cama. Ya, va con nosotros, pero claro, hay que cambiar los hábitos, hay que cambiar ciertas cosas, tienes que cambiar tu vida de alguna manera, no tanto ligarte a la pastilla. La pastilla, los hipnóticos, en realidad serían para un momento puntual y estamos hablando de 2-3 semanas, máximo. Y la vida media no es 2-3 semanas, estamos hablando de meses. Estamos hablando de, me parece que salen entre 4 y 6 meses. Y yo creo que en algunas personas más, ¿vale? 4 o 6 meses tirando hipnóticos, que hay personas que lo necesitan ya de continuo. Eso es un enganche total. No condiciones tu vida a una pastilla y a dormir. Y encima, que no hablamos lo que son las fases del sueño. Sí, vamos a ello. Ah, muy bien. En las fases del sueño, por ejemplo, vamos a pensar que tenemos 2 principales. Una que sería la fase de sueño ligero y sueño profundo. Esa la tenemos ahí. Y luego tenemos otra fase que sería la fase de REM, que se dice, que son movimientos rápidos. Bueno, en la fase ligero estamos ahí casi todos. El 75% llegamos a la fase ligera. En la fase profunda, ahí no llegamos todos. Y es la fase donde reparamos. A que les gusta tener la piel tan rica por la mañana y decir, ay, qué piel más tersa y demás, es la fase fundamental para reparar el cuerpo. Lo que te hablaba antes de algunas sustancias tóxicas que tenemos ahí, es en esa fase, en la fase de sueño profundo, en la fase donde todo se empieza, donde crecen los niños, por decir, porque se liberan las hormonas de crecimiento, donde el sistema inmunológico empieza a reparar las cosas. Si tú, por ejemplo, es que nuestro organismo es muy sabio, está constantemente reparando cosas. Si, por ejemplo, células tumorales, todos los días tenemos células tumorales que andan por nuestro cuerpo, pero el sistema inmunológico las detecta y las elimina. Claro, el sueño repara eso. El sueño ayuda a este sistema. Por lo tanto, la fase de sueño profundo debería ser la que más porcentaje llevase en esa tarta, ¿no? Esa fase, sobre todo vas teniendo más sueño profundo en las primeras fases y luego más sueño REM en las últimas fases de la noche. Pero bueno, en esa fase de reparación es vital. Y luego llegamos a la otra fase, que es la fase de sueño REM, que es cuando tienes toda la tonía del cuerpo y, como me dice, tus ojos se empiezan a mover, ¿no? Esa es la fase de equilibrio emocional. Es la fase donde realmente hay tu estructura de las vivencias que tuviste, de todo eso se reorganiza. Entonces tenemos una fase de reparación de cuerpo, por decir algo así, que es el sueño en profundo, y otra fase de reparación de equilibrio emocional. Esas 2 fases no llegas, primero, con el café no llegas. Con el alcohol no llegas. Ya no te digo los que están ya con la nicotina y demás, no llegas. Con los hipnóticos no llegas tampoco, porque el hipnótico te deja en la fase de sueño superficial, no llega tanto al profundo, te va eliminando esas fases. Entonces, no sé, y entonces el sueño ligero... El sueño ligero no hace nada. El sueño ligero, lo importante, sí, el sueño ligero, yo lo diría en la siesta. La famosa siesta. Bueno, la famosa siesta. La famosa siesta. Gran tema. Sí. Larga, corta, 20 minutos, vital. Media hora.
una hora, Sí, es verdad. hora que y pico. Yo mismo duermo bien. Yo reconozco que duermo bien, entonces igual no necesito la siesta. Pero el concepto de siesta, primero, no es ponerse el pijama y echarse una siesta de 2 horas y media. No, las siestas son 20 minutos. 20, 30 minutos máximo. Es eso, es el pigazo. El pigazo cuando pones la segunda, que la mejor para dormir una siesta es poner la 2. Vaya. Bueno, por el equilibrio de los no. animales, por la música tranquila, todo eso, oye, genial. Viene y mira, tienes ahí una siesta muy guapa. Y si no, pues bueno, te digas a leer o alguna cosa, pero normalmente la siesta de tarde sueles caer con algún... Pero es fundamental. Sí. Luego tenemos los trabajadores, por ejemplo, a turnos. Todos estos trabajadores Claro, a turnos. ¿cómo regulas ahí? Como nosotros. Y, los trabajadores a turnos, yo le daría bastantes indicaciones cómo mejorar en muchas cosas, ¿no? Porque yo lo tengo por las enfermeras, por los que trabajan en un hospital, ¿no? Y les pregunto cada poco por el tema de sueño, porque me preocupa. Y es que de cada turno, 3 de ellas duermen mal. Es decir, de 4, 3 duermen mal. Eso quiere decir que hay muchísima gente que trabaja a turnos y que realmente y que no hay otra forma de solucionarlo, porque ya me dirás, tienen que utilizar. Bien, nos quedan pocos minutos. Ya. Quería emplearlos en recomendaciones, aunque sean... Ayer estuvieron varias compañeras y compañeros tuyos aquí en el programa hablando de la Escuela Asturiana de Cuidados y hablamos mucho de bienestar emocional y muchas cosas, al final dices, casi son de sentido común, cómo afrontamos algunas cosas, algunos problemas, ¿no? Con el sueño, para conseguir un sueño mejor, hay también cosas así, de sentido común. Claro, es lo que hay que aplicar, el sentido común. Eso pasa como con los niños. No hablamos prácticamente nada del sueño infantil. Bueno, así es que así generamos un capítulo más. Y en eso vienes otro día. Bien, pues claro que sí. Es lo que llama la higiene de sueño, ¿no? La higiene de sueño. Primero, vamos a ver, yo viendo la era que estamos, digital, quitaría los móviles. Es decir, los móviles si pueden... Móviles y pantallas en general. Pantallas, sí. Incluida la tele. Incluida la tele, vamos a ver, se dice 1 hora antes no deberías utilizarlo. 1 hora antes, ¿vale? Luego, vamos a ver, el sentido común se supone que cada persona sabe un poco... Sí. O sea, hombre, si duermes bien y tienes una serie de equilibrios, el que duerme mal tiene que utilizar muchas estrategias, está claro. Entre ellas lo que es los móviles y lo que son las pantallas. Luego, hacer una rutina. Todos tenemos una rutina de sueño. Es decir, una rutina previa. Primero, no cenar demasiado, ya sabes lo de, ¿no? Come como un rey, desayuna como un rey, come como un príncipe y cena como un mendigo. Es decir, que no te comes algo copioso, porque ¿qué pasa? Que luego vas a estar con malestar. Hay que comer algo, eso sí, cuidado, no ayuno. Algo de comer, porque si no hay el despertar típico de las 4 de la mañana porque tienes hambre. No es eso. Es decir, hay que comer poco, bien, es decir, unas sopas, lo que sea, bueno, algo ligero. Eso es una forma de preparar el sueño. Las luces, ¿cachas? Que necesitamos luces LED en toda la casa. Es decir, que la luz tiene que ir hacia un tono amarillo, un tono más... ¿Te acuerdas que antes con la tele que poníamos siempre una luz? No, siempre te decían, no te acerques demasiado y tal. Sí, que te quedas ciego. Pero bueno, a ver, Marce, es que venimos de una generación que si libramos... Sí, pero la luz tenía su motivo. Y esa televisión te hacía dormir. Porque no es la que tenemos ahora, que te salen todos los brillos por todas las partes. Bueno. Los anuncios te pegan ese brillo y de pronto te ilumina toda la habitación. Es que había un momento en la televisión que salía el himno nacional, la carta de ajustes y luego el chisporroteo aquel, ¿no? Sí, pero salía, no había más. Pero nos mandaban para la cama de pequeños. Si llegabas ahí, nos mandaban para la cama con la tele. Bien. Bueno, pues eso. Luego, si ves que estas cosas no te van bien, piensa en la cama. Claro, que no hablamos del acompañamiento, claro. Es verdad. Para dormir, lo mejor solo, siempre. Que tienes una pareja, evidentemente, pues compra una cama grande. No te vale una de 35. Mínimo 1,50. Cada persona necesita como 75-90 centímetros. Bien, abrazado el primer minuto. Luego, cuidado. Luego ponte para allá de una vez, ¿no? Claro, porque tú necesitas... Y el calor corporal, cuidado, necesitas bajar el calor corporal. Y la otra persona puede estar pensado en ti, en ese tipo. Pues eso está bien, que decirte. Luego depende si la persona ronca o no ronca. Claro. Entonces hay que adaptar. Cuidado, es un tema... No tenemos... Este tema sé que puede generar bastante controversia, claro. Porque lo de la cucharita y estas cosas, entonces nada.
¿no? A la hora de dormir, me refiero, ¿no? Tú en tu parte, si puedes. Sí, claro. Y luego no hablamos de otras cosas que pueden ser... Bueno, eso ya lo dejamos a la elección de las parejas, ¿no? Sí, evidentemente, pero no es el mejor momento. El mejor momento es la siesta. Para esa cosa de la que estábamos hablando. Es un tema que igual deberíamos Yo creo de que preparar. es el mejor momento. No, porque la noche no, sobre todo para la mujer. Que no hablamos también el aspecto de la mujer. Bueno, sí tenía aquí anotado alguna cosa, por ejemplo, la menopausia. La menopausia y el posparto. Para mí hay dos cosas fundamentales. Lo vivo porque lo vivo. En el hospital, cuando termina de parir y la mujer está con esa bajada hormonal y encima el bebé va al ritmo no un ritmo circadiano, va al ritmo de alimentación. Entonces lo pide cada 2 horas. Te tienes que adaptar a ello. Entonces, bueno, necesita ayuda. En ese sentido necesita ayuda. Alguien que le pueda ayudar, ¿no? Que no la moleste cuando ya se acopla al bebé. Y luego la menopausia más de lo mismo. La menopausia, yo creo que muchas de las mujeres cuando sufren de esto tienen que consultarlo, que no piensen que esto hay que sufrirlo porque llega hasta la menopausia, no, puede haber una terapia incluso hormonal, porque además todo esto es por un tema de bajada hormonal y los cambios que te producen, más luego esas bajadas de progesterona, estrógenos hace que suba el cortisol, lo cual está más activa, y encima la serotonina, que le cambia todo, más luego los sofocos. Tiene que consultarlo. Yo creo que la menopausia es una parte que sí que habría que tener muy en cuenta. Vale. Bueno, tiene influencia, lógicamente, y aquí abrimos también un pequeño melón, el colchón. Sí. Porque, bueno, pues eso también depende del poder adquisitivo que tengas. Ahí está. Hombre, no es cuestión de vender colchones, es decir, ¿cuál es el mejor? Porque siempre están saliendo cosas, si te fijas. Sí. Bueno, el ideal, vamos a pensar, el colchón ideal sería el que fuera incluso de muelles independientes, que hablan de muelles ensacados. Eso quiere decir que si tú te mueves para un lado, no implica al otro. No estoy hablando cuando estamos durmiendo en conjunto, ¿no? En pareja. Eso sería una de las cosas. Y luego hablamos también del viscoelástico, el que se adapta un poco a tu cuerpo. ¿Duro, blando o mejor duro? Sí, pero no demasiado duro. Claro, entonces eso se adapta a la persona también. Si tiene problemas de lumbares, bueno, todo esto. Otras cosas, ¿no? Claro. Pero es importante Sí. el colchón, es importante. El colchón y el top. Hay un top, si te metes en ese mundo también depende del colchón, que pues, tiene su espuma, y el top que puede ser viscoelástica, ya no todo viscoelástico, por eso hay precios a los que quieras. Pero sí, la distancia es buena, es decir, que si duermes en pareja necesitas mínimo 1,50, y luego sí, por eso digo que si procurar a lo mejor un colchón que sea adaptado a las dos partes, ¿no? A las dos partes, sí. Bien, bueno, y por supuesto ya para terminar, evitar café. Claro, es que la gente no se da cuenta de que el café, cuando dice el café tiene una vida media de 5 o 7 horas. ¿Qué quiere decir vida media? Que tienes la mitad de eso a las 5 o 7 horas. Es decir, que si te tomas un café a las 4 de la tarde, tienes la mitad del café a las 9 de la noche. En fin. Entonces, bueno, que todos los estimulantes, llámese eso, y incluso el alcohol y todo eso, hay que evitarlos. Bien, bueno, vienes otro día y hablamos, por ejemplo, de niños y niñas y adolescentes, vale. ¿Te parece? Y dedicamos también otra parte a la mujer. Bien, que hoy bien, sí, porque quedamos, esto del sueño da para mucho. Sí, claro que sí. Marcelino García Noriega, muchas gracias. Un placer, como siempre, tenerte en el programa. Buen día. Hoy cerramos el recorrido de Asturias al Día charlando con Paula, con Cristina y con Alma. Ellas forman parte del grupo de Brasiers. Son nuestras invitadas porque estrenan un nuevo single, una nueva canción que se titula Pura Realidad, que va a formar parte seguramente de lo que va a ser su próximo disco. Vamos a charlar con ellas sobre pues cómo están trabajando, y también recordando que este próximo sábado 24 de mayo a partir de las 7:30 de la tarde van a participar en un concierto en la Sala Telva de
de Langreo, con 3 en raya y triple Malta. Suponemos, ellos nos lo dirán ahora, que ahí pues también van a estrenar alguna de las nuevas canciones. Recordar, por ejemplo, que de Brasiers ya tienen un disco, ya tienen un EP de hace 5 años, se titulaba Nuestra Lucha. Y bueno, pues entre la canción nueva, entre Pura Realidad y las canciones que ya tenemos de este EP Nuestra Lucha, pues va a transcurrir la conversación. Lo primero es saludar a Paula. ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo estás? Bien, muy Buenos bien. días. Buenos días. Muchas gracias. Encantada de estar aquí y que nos hayáis acogido una vez más para contar un poco, bueno, cómo nos fue en estos años. Claro que sí, hay mucho que hablar, ¿no? Porque bastante, sí. Hay mucho que hablar. Bueno, vienes un poco lesionada, convaleciente. Y es recuperada para el próximo concierto. Para el sábado estarás a tope. Se intentará. Muy bien, seguro que sí, ¿no? Sí. Y Alma, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Alma? Bien. Buenos días. Buenos Muchas días. gracias también por participar con nosotros. ¿Ha sido la última en llegar a The Brasiers? Sí. Soy la nueva. La nueva. ¿Tocas? Toco la guitarra. La guitarra. Soy la pequeña. Bueno, Ahora pero venías ya de otros grupos, seguro, sí, ¿no? Sí, yo estoy en Triple Malta también. Uh-huh. Y bueno, en cositas en la sombra que ya se verán. Sí, desde luego. Guitarra también, ¿no? Bajo. Uh-huh. Y batería. Sí. Bueno, ¿qué habéis hecho durante estos 5 años? Cristina. Durante estos 5 años la pandemia nos hizo una mala jugada, paramos de ensayar, paramos de tocar, hicimos un parón muy grande ahí. Luego las guitarristas que tenías una marchó a Madrid a trabajar, entonces como que se paró un poco el... ¿Ya trabajaba cuando grabasteis, no? En Madrid. ¿O... No, cuando trabajaba... Sí, bueno, andaba yendo y viniendo. Sí. Pero bueno, ahora ya, de hecho, casi no la vemos, no suele tener mucho tiempo libre. Y nada, ahora empezamos hace 2 años, pero luego, bueno, también la guitarrista tuvo que marchar y demás, y hasta que encontramos, gracias a Alma, que apareció en nuestras vidas y ya pudimos retomarlo con ganas, con fuerza y, bueno, con muchas ganas de empezar a grabar ya el siguiente EP. Bueno, para aquellas personas que nos escuchen ahora y que estén un poco despistadas, vamos a escuchar lo que hacen de Brasiers. La canción se titula Hoy toca luchar. Bueno, letras, canciones de Brasiers desde el principio con un claro mensaje, duro y a la cabeza, vamos. Reivindicativas, Cristina, total. Reivindicativas, ¿no? Sí. Y seguimos en la misma línea, ¿eh? Eso no va a cambiar. Es nuestra seña de identidad, yo creo, y eso va a seguir siempre así. Sí, lo único que yo creo que cambió fue que ahora creo que nos volvimos un poco más cañeras que antes, pero bueno, el mensaje está ahí y sigue siendo el mismo, y seguirá siendo el mismo. Por aquello de las etiquetas, ¿dentro del punk o os pasasteis ya al metal? No, seguimos en el... No, eso sigue igual. Más cañeras, o sea, más cañeras en las letras, ¿no? Sí, en la rapidez, eso sí, diferente. Bueno. ¿Trabajáis todos los días? ¿Vais ensayo todas las semanas? ¿Cómo lo planteáis? Intentamos compaginar un poco el trabajo de cada una y, bueno, críos y demás para poder ensayar una vez a la semana sí o sí, y bueno, cuando tenemos algún evento así a la vista buscamos un hueco para ensayar otro día más. Pero bueno, los ensayos son intensos, o sea que bueno, solemos hacer un día entero ahí en el local, así que bueno, en esos días avanzamos y creo que avanzamos bastante. ¿Cómo llegaste a The Brasiers? Yo vi una historia en Instagram. Sí.
Y dije, como no estoy lo suficientemente ocupada y no estoy en suficientes grupos de música, me parece bien. O sea, porque ¿en cuántos estás, Alma? Estoy en tres en raya, madre. En Triple Malta. Luego tengo ahí una cosita con mi amiga Olaya, mi compi de Triple Malta, que tiene un grupo ella y ya estoy con ella también. Y dije, bueno, pues voy a preguntarles a ver si les interesa. ¿Les interesó? Y sí. Vale, o sea que llegaste a través de Sí. de las redes sociales. Pero no de ellas, además, de una persona que seguía yo que lo había resubido, además. Sí. ¿No? O sea que... ¿Ya las conocías? No. ¿Conocías su banda? No, de absolutamente nada. Nada. Nada de nada, de nada, de nada. O sea, Ni a ellas, ni la música, ni nada. Luego, primero pregunté y luego lo busqué. No fue al revés. vale. Bueno, Así que- pero cuadró. Sí, cuadró bien. A mí me gusta. A ver, yo toco en un grupo de pop rock, pero también me gusta el punk. Entonces digo, O sea que Todo, Triple todo. Malta es más Pop rock. más pop rock, ¿no? con sus cositas y su reivindicación también, pero de otra manera. Supongo. O sea, lo que pedías era Sí, me apetecía. era caña. algo diferente. Bien. Cuajó perfectamente, ¿no? A la perfección, Sí, completamente. además estamos muy a gusto todas, no hacemos muy buena piña todas. Sí, fue eso, encajó como un puzzle perfectamente, la verdad, sí. Bueno, nos habíamos quedado en que llevabais 5 años, habéis sacado el EP, bueno, un montón de conciertos, Sí. luego, bueno, distintos parones, pero al menos a mí ya me habéis hablado de esto hace ya un tiempo, hace ya unos cuantos meses, que me llegaba el run de que estabais Con otra cosas vez en el nuevas. local con cosas nuevas, bueno, pues con nuevas incorporaciones, porque además de Alma tenéis Cantante. cantante. O sea, tenemos dos cantantes. Y una cantante que empezó hace un año, Sí, sí. más o Bárbara, y bueno, este no es el primer concierto que va a dar ella con nosotros, pero bueno, está ahí empezando también. Vale. Sí. Bueno, que hubo ahí un tiempo, en definitiva, en el que llega el momento en el que decís volver a entrar en el local y empezar a preparar canciones, Sí, y eso os trae hasta aquí, ¿no? exactamente. Venimos eso, a ver, a dar voz otra vez al grupo y que, bueno, empiece a sonar. Claro. Se os echaba en falta, ¿no? Me consta, ¿no? Seguro Sí. que os lo dice más gente, Sí. ¿no? Sí, mucha gente que se te preguntaba cuándo volvéis, cuándo más conciertos, cuándo grabáis cosas. Pues ahora estamos en ello. Sí, y lo nuevo está teniendo buena aceptación. Sí, A ver sí. lo que está por venir si sigue así. Bueno, seguro que sí, ¿no? Sí. Sí, seguro que sí. ¿Dónde grabasteis? Grabamos nos lo grabó Ronnie Pollo Power otra vez y nos grabamos en el local. Lo adecuamos para poder, microfonear y demás, y fue todo en el mismo local de ensayo. En Langreo. En Langreo, En Langreo sí. estáis, ¿no? Porque venís de la cuenca. Sí. Sí. De la cuenca del Nalón en este caso. Y luego lo que decíais, y incorpórate a la conversación, Alma, si quieres, Sí, sí. que lo que decíais de ser más cañeras, quiero decir que cuando salió vuestro EP hubo mucha expectativa, porque desgraciadamente no es muy habitual ver a grupos con mujeres cada vez más, ¿no? De hecho, Sí. hay grandes grupos ahora mismo Sí. que seguro que ayudan a abrir puertas, pero bueno, vosotras aquí en Asturias era la liga donde jugabais, ¿no? Y, Efectivamente. y la verdad es que causó sensación. Sí, la verdad que Paula, sí, sí. fue un poco novedoso. Y bueno, y la verdad que aquí en Asturias sigue siéndolo, porque tampoco se nos están apuntando muchas más mujeres a formar grupos. Esperemos que la cosa vaya cambiando, porque no. O sea, también nos merecemos nuestro espacio, sí. Bueno, Triple Malta y Tres en Raya son grupos, sois todas mujeres, ¿no? Sí. Ahora mismo. Sí. Ahora mismo. ¿Tres en Raya también en esta onda vuestra? ¿O No, Tres en Raya son de Palencia. Tres en Raya son son de de fuera. Palencia. Sí, son de También Palencia. hacen punk y del Sí. mismo estilo que nosotras, con más o menos el mismo mensaje, pero son de Palencia, sí. Las conocimos en un festival que se llama Tachu Rock, que se lo recomiendo a todo el mundo. Y Tachu bueno, Rock es en Itero de la Entero Vega. de la Vega. al norte de Palencia, ¿no? Sí. Y bueno, hablamos de hacer algo juntas y aquí está. Ujú. Hay mucha presencia asturiana, ¿no? En ese festival. Sí. Mucha. De mogollón, grupos, ¿no? sí. Sí, siempre. Casi al 50%. ¿no? Podría decirse, sí. De grupos. De hecho, ya me hablaron de la edición de este año. Es el 20 Sí. aniversario. El 20 aniversario, ¿no? Está muy bien. Sí, Creo que van a ir está los muy coordinados. No sé si fueron ellos los que me dijeron. Fácil. Puede ser, Fácil sí. que sí. Coordinados de la Viana, sí. Bueno,
Sí. Uno de los que toca con ellos es de esa zona, creo, ¿no? Tachu. Sí. Vale. Sí. Bueno, ¿planes que os marcáis? Planes, vamos un poco al día, yo creo. Sobre la marcha, sí. Sí, porque ahora tenemos este concierto del 24 de mayo y el 31 tocamos con Baboon Show y de momento es lo que tenemos. ¿Dónde tocáis el 31? En la Sala Estilo en Oviedo. Ah, o sea, potente. Potente. Sí, nos hace mucha ilusión. Mucha la verdad. ilusión. Y nada, después de eso a grabar y a seguir preparando. Y Después de eso, una semana de vacaciones. sí, y luego bueno, después Ya de grabar. Sí, porque luego ya tenemos, en julio tenemos otro festival, en el Favero Rock. Sí. ¿Y qué más tenemos? En septiembre los bancos de atrás, Sí, o sea en que Unquera. tenemos O sea, así... que ya están saliendo fechas, Sí, entonces. sí. No, está bien. Estamos cerrando, ultimando cosillas por ahí. Vale. Marie Curie. Marie Curie lo petaba. Es uno de... No sé si es... ¿Se puede decir que es vuestro gran éxito o uno de vuestros grandes ellos, éxitos, sí. ¿no? Que Sí. además... la escuchamos directamente. Somos mujeres y sabéis que podemos hacer varias cosas a la vez. Somos mujeres y sabéis que hacemos más que fregar y barrer. Somos mujeres y sabéis que podemos hacer varias cosas a la vez. Somos mujeres y sabéis que hacemos más que fregar y barrer. Estamos hartas de morirnos por culpa de machitos. Estamos hartas, queremos lo mismo. Ponte fuera de mi camino. Podemos tocar, salir y entrar sin miedo. Bueno, toda una declaración al empoderamiento, como no podía ser Alma de otra manera, ¿no? Sí. ¿Te gustan las canciones que tengan mensaje? Sí, yo es que hablo poco, ¿eh? Ya me doy nota. cuenta. Pero bueno, yo te intento Pero toca tirarte, mucho. intento tirarte de la lengua. Sí, Eso sí, se sí. puede malinterpretar muchísimo. Toca mucho la guitarra, bueno, querían decir. perdón. Bien, bueno, que es así, ¿no? Es vuestra seña de identidad, Sí. así nació de Brasiers y así seguirá. queréis que siga, ¿no? Sí. Bueno, contarnos un poco cómo es vuestro proceso creativo, cómo hacéis las letras, cómo hacéis la música, qué llega antes, Suele la llegar la antes melodía, la letra. La letra. Normalmente sí, llega primero la letra y luego la melodía. Y suele ser eso, es que es el día a día lo que a lo mejor nos llama la atención o lo que nos hace sacar un poco la letra en cuestión. No es, al menos vamos, mi opinión. Sí, suele salir antes la letra porque como cada día hay un motivo para escribir una letra nueva, pues suele salir la letra y luego pues juntas le damos música a esa letra. En estos tiempos parece que ya no solo cada día, sino cada mediodía. Sí. Cada hora, sí. Cada hay hora. como Muchas letras pendientes de música, muchas Sí. letras. Sí. Tenemos Sí. mucho trabajo, sí. Bueno, dentro de los planes, luego vamos a escuchar Pura Realidad, que es la que ya tenéis grabada. Decíais que bueno, vais a solucionar esto, vais a tocar en estos conciertos que anunciabais, con la intención luego de volver al estudio y ponerlos a grabar, porque claro, habrá disco. Hombre, yo quiero disco. Esperemos que haya disco, sí, seguro. Sí. Vale, ¿os manejáis alguna fecha? Pues no. La tenéis verdad que no. Queríamos que pasaran un poco, bueno, estas fechas así que nos están ocupando tiempo, pero no tenemos de momento mucha... Pero bueno, no muy tenéis lejos. ahí. No. Lo tenéis Además, nos gustaría regrabar, digamos, el anterior disco porque no nos hace justicia, vamos mucho más rápido, tenemos otro tipo de ritmo, entonces queríamos integrarlas también en el nuevo disco. Ya con los cambios, por ejemplo, hizo Alma algún arreglo que está muy chulo y claro, nos gustaría que sonase también como suena ahora, no como estaba antes. Bueno, bien. O sea que va a ser un disco largo. Largo, ¿no? Sí. Muy largo, bien. largo. 10, 12, 15 canciones.
Tranquilamente, sí. Pues fácil, sí. Más de paso parecemos Taylor Swift. Sí. 25 canciones en un disco. Bueno, algún parecido tenéis ya, ¿no? Bueno, sí, somos mujeres. Sí, desde luego que sí. Bueno, lo más inmediato es este concierto del próximo sábado 24 en la Sala Telva, que es como tocar en casa. Hombre, Es nuestra casa, sí. Sí. Es donde estáis a gusto también, ¿no? Sí. Con Tres en Raya, con Triple Malta y The Brasiers, donde planes que tenéis, estrenar más de una canción. Sí. Sí. Sí, Sí, hay tenemos alguna- ahí un par de sorpresillas ahí a la Sí, sombra. sí. Y repasar el EP anterior. Sí. También con el Para que nuevo se luzca, ritmo para que y- se luzca Alma. Exacto. Hombre, claro, por supuesto. Bueno, y lleváis trabajando, entiendo que intensamente estas últimas semanas, claro. Sí. Muchos nervios. Pero No sé, pero yo Cris, por a lo estas menos- alturas. Sí, yo estoy súper nerviosa. No sé, a lo Sí. mejor es eso, jugar precisamente en casa, a lo mejor es no quiero defraudar o como Bueno, quieras pero llamarlo. yo estoy seguro que no lo vais a hacer. Pero bueno, es normal. mi que- brazo también va a su ritmo, entonces claro, a mí se me acumulan un poco las cosas, pero bueno, bien. que es normal que haya un poco de vértigo, ¿no? Sí, si no, Sí. no sería divertido, por lo menos. Desde luego, Sí. desde luego que sí. Bueno, pues para nosotros ha sido un placer teneros aquí. Recordaba perfectamente la presentación Sí. del EP anterior, hace ya 5 años, y también vuestra presentación en directo. Creo que fue también en Telva, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí. Así que bienvenidas de nuevo a The Brasiers. Muchas gracias. Nos vamos a despedir con vuestra última canción, con Pura Realidad. Paula, un placer. Un placer, venir una más vez veces. más, Venir sí. más veces. Cris, Muchísimas muchas gracias por la invitación. Muchas y gracias. Alma, ven más veces, así hablarás más. Cada vez mejor. Para hablar más y para hablar de Triple Malta también, si quieres, ¿no? Y de vuestros proyectos. Hay Estaríamos cositas ahí. encantados de escucharos. Sí, sí, habrá muchas cositas también. Muy bien. Pues muchas gracias, Alma. A ti. Un placer. Pues hoy despedimos Asturias al Día con Pura Realidad, la nueva canción de The Brasiers.